Reporte 100. Está con nosotros el abogado constitucionalista Francisco Burgoa, a quien le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, con gusto saludarte y estar contigo aquí en Reporte 100. Sí, bueno, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ley de la industria eléctrica en una de las salas, ¿cierto? Así fue, ¿verdad? Sí, pero fue en amparo, en revisión. Sí. Es importante puntualizarlo porque ya hace unos meses el Pleno de la Suprema Corte había conocido acción de inconstitucionalidad respecto a las reformas de la ley de la industria eléctrica y ahí no se alcanzó la votación requerida, que son los 8. Solamente se alcanzaron 7 votos para declarar la inconstitucionalidad y 4 para mantener la constitucionalidad. Eso permitió que vía juicio de amparo pudiera llegar en revisión a la segunda sala de la Suprema Corte para que pasara lo que ocurrió hace un par de semanas. Sí, en estos momentos, de acuerdo con la ley vigente, ¿cuántos votos se necesitan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Pleno para declarar la inconstitucionalidad de una norma? Se requieren 8 votos en este momento y así es como está la ley. De hecho, esta iniciativa de la que comentabas ahorita, Juan Carlos, no viene a alterar esos 8 votos, porque ahí se requiere forzosamente una reforma constitucional. Lo que esta reforma viene a plantear es que los efectos en su caso puedan tener esos 4 votos al interior del Pleno de la Suprema Corte para mantener la constitucionalidad se extiendan por encima de aquel recurso que es vía juicio de amparo se haya presentado en contra de alguna reforma o de alguna ley que sea contraria a la Constitución, que sea violatoria de derechos humanos. Sé que a lo mejor aquí esto es muy técnico y si es necesario precisarlo más, dímelo por favor, Juan Carlos. Sí, entonces se mantiene esto de la inconstitucionalidad con 8 votos, eso no cambia. Eso en no esta cambia. Iniciativa. Sí, yo lo había entendido al revés, que habían puesto que con la mitad, pero no, son con 8 votos se declara la constitucionalidad, se declara la inconstitucionalidad de una norma. Ahora, ¿qué es lo que pretende Morena entonces con esto? Por ejemplo, en los casos que ha ocurrido, en los que han declarado normas impulsadas por la mayoría de Morena en el Congreso, que han sido declaradas inconstitucionales en la Suprema Corte, ¿qué sucedería si se repitiera el caso en el futuro de aprobarse esta propuesta de Morena? O sea, por ejemplo, si se llega a aprobar esta propuesta de Morena, implicaría lo siguiente. Número 1, si se presentan acciones de inconstitucionalidad por parte del 33% de diputados o 33% de la Cámara de Senadores, la Suprema Corte estaría conociendo esos recursos de acciones de inconstitucionalidad para determinar si son o no son inconstitucionales. Pero para que puedan ser inconstitucionales se requieren 8 votos, es decir, 8 de los 11. Pero ¿qué pasaría si solamente se alcanzan 6 votos o 7 votos a favor de la inconstitucionalidad y llegasen a haber 4 votos o 5 votos a favor de la constitucionalidad? Bueno, con esta reforma de Morena simplemente implicaría que esos 4 votos que quieren mantener la constitucionalidad, en automático esas reformas o esas leyes impugnadas en automático sean consideradas como constitucionales y por lo tanto cualquier amparo que se llegue a presentar simplemente se declare improcedente bajo la lógica en esta iniciativa de Morena de que ya fue constitucional porque hubo al menos 4 votos dentro del Pleno de la Suprema Corte. Insisto, sé que es muy técnico y son cuestiones de números, pero es una forma de acotar el juicio de amparo y esto en perjuicio de nosotros como personas, sea como personas físicas o personas jurídico-colectivas. Las personas morales tampoco tendrían la posibilidad de presentar amparos, aún en contra de normas que sean contrarias a la Constitución, porque en el Pleno de la Suprema Corte ya habrá una votación de al menos 4 votos. Ahí está el chanfle, como diría Chespirito, entonces.
Totalmente, Juan Carlos, y por eso es que sí es importante que se señale que esta iniciativa, de momento, dicen que se va a analizar, que se va a ir a foros, a parlamento abierto, lo cual me parece muy bueno, pero de ninguna manera tendría que transitar simplemente porque sería en perjuicio del derecho que tenemos a que se nos administre justicia por tribunales previamente establecidos. Y esto de ninguna manera en esos términos podría pasar, y de llegar a pasar, porque además se requiere una mayoría absoluta, 50% más uno, esto implicaría que entonces se presentaría una acción de inconstitucionalidad por parte de las minorías parlamentarias, y la Corte tendría todos los elementos para declarar la inconstitucionalidad de esta eventual iniciativa que estaría aprobando Morena. Y declararía la inconstitucionalidad con base en la reforma de la Cámara de Diputados o con base en la ley anterior a la reforma. Sería, número uno, sí, con base en lo que hoy tenemos en la Constitución, vigente, porque la Constitución de ninguna manera puede ir a ampliar efectos que la Constitución no establece, es decir, una ley secundaria no puede contravenir lo que dice la Constitución. Entonces sería con el propósito de que la Corte venga a preservar el orden constitucional y sobre todo preservar la integridad del juicio de amparo. Sí, hizo ruido y el coordinador de Morena, Ignacio Mier, dio marcha atrás a la aprobación fast track de la reforma, Francisco Burgoa. ¿Por qué dieron marcha atrás? No es muy seguido que den marcha atrás a una idea que traen en la bancada de Morena. ¿Por qué dieron marcha atrás? Las razones reales, obviamente, ellos las saben. Sí. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Por qué dieron marcha atrás? Número uno, porque esa reforma, si se hubiera aprobado en esos términos, porque inclusive ya hay cuestiones de violación al procedimiento legislativo, tanto que de ninguna manera el presidente de la Comisión de Justicia estaba convocando a una sesión para discutirla. En la Comisión de Justicia no elaboraron el proyecto de dictamen que se hizo del conocimiento público, y esto implicaría que se estaban ya violando aspectos de procedimiento de forma, con independencia de la violación a aspectos de fondo. Es decir, se estaban generando todos los elementos para que el Pleno de la Suprema Corte eventualmente declarara la inconstitucionalidad, y posiblemente Morena no quiso apostar por ahí. Eso por una parte, y por la otra, el hecho de decir de Morena, a ver, vamos a retirar momentáneamente esta iniciativa, pero a cambio tu oposición, quiero que apruebes otras de las reformas constitucionales que el presidente ha presentado en este gran paquete de 20 iniciativas que presentó el 5 de febrero. Entonces, posiblemente sea ahí un quid pro quo, dar una cosa a cambio de otra, bajo una negociación evidentemente política, porque Morena, si quiere aprobarla en sus términos, no le va a importar, aunque viole el procedimiento legislativo. Así de claro. Francisco Burgoa, muchas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender estos temas legales. A lo mejor fue en esta ocasión muy técnico, Juan Carlos, pero hice el mejor esfuerzo. No. Un fuerte abrazo para ti y para tu audiencia. Al contrario, muy didáctico, muchas gracias. Reporte 100.